Sin embargo, mi hermano y su esposa continuaron actuando en su propio interés ignorando mi mala salud esperando que haga las compras y todas las tareas del hogar mientras tengo fiebre alta sin contribuir en nada a los gastos del hogar. Seguía preguntándome cómo puedo mantener una buena relación con mi hermano de sangre y sacarlo suavemente de la casa, tristemente nuestro. Mi madre falleció, lo que comenzó como un resfriado trivial empeoró gradualmente y ella silenciosamente dejó este mundo en el hospital. Sucedió después, cuando yo no gozaba de buena salud, tuve fiebre durante el funeral de mi madre, lo que exacerbó mi condición crónica. Como resultado tuve que someterme a un tratamiento masivo con esteroides. Afortunadamente evité la hospitalización, pero los fuertes efectos secundarios debilitaron significativamente mi sistema inmunológico, por lo que el médico me lo ordenó. Ciertamente me había tomado tiempo libre varias veces para cuidar a mi madre causando inconvenientes a la empresa. Lamentablemente no tuve más remedio que aceptar su propuesta. Presenté mi renuncia y comencé mi convalecencia en casa. Cuando le comuniqué este hecho a mi hermano o por qué tienes para renunciar a su trabajo, debería haber tomado una licencia. Lisa está renunciando a su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra situación financiera? ¿Quién cubrirá los gastos del hogar? Ahora la empresa no aprobó una licencia por ahora. Necesito descansar en casa y como ustedes dos también viven en esta casa, espero que contribuyan adecuadamente a los gastos de manutención. Es simplemente injusto para mí continuar soportando la carga solo. Por favor, lo hice, pero mi hermano y su esposa intercambiaron miradas y fruncieron el ceño. Labios descontentos. No me gusta esa idea. ¿Qué significa eso? Me quedé estupefacto ante la fría negativa de mi hermano a contribuir a la casa. John reveló su razón calculada para mudarse a mi casa. En realidad, la razón principal por la que nos mudamos a esta casa fue para disfrutar. Los beneficios financieros de vivir aquí significan que podemos ahorrar en gastos del hogar y ahorrar ese dinero, pero si ya no podemos ahorrar en gastos de manutención, entonces no tiene sentido que te quedes aquí. Simplemente te conviertes en una molestia para tu hermana Leila. Siento lo mismo, cierto. Leila asintió mientras expresaba una leve queja. Así es como dice John. Sin embargo, me gustaría evitar buscar un nuevo apartamento nuevamente y pagar un alquiler alto. Quiero minimizar esos gastos tanto como sea posible, ya ves, porque esta casa se ha construido durante bastante tiempo. Puede parecer viejo, pero el alquiler es mucho más asequible en comparación con un condominio. Lea preguntó aparentemente intrigada. Oh, en serio, pero ¿cómo cambiaría nuestra situación financiera general si comenzamos a contribuir a los gastos de manutención? John dijo pensativamente en este momento. Los gastos del hogar son prácticamente nada si comenzamos a realizar envíos. Definitivamente aumentarán nuestros gastos, pero aún así debería ser una carga mucho menor que antes. Después de pensarlo un poco, Leila prestó atención a mi situación laboral. Oye, Lisa, ¿cuánto tiempo piensas estar fuera del trabajo? Mientras gritaba por dentro me horroricé porque actualmente solo estaban interesados en el dinero. No había fijado una fecha específica para regresar. Estoy priorizando mi recuperación y luego pensaré en cuándo comenzar a trabajar nuevamente. A mi respuesta. Mi cuñada. Lab se quedó en silencio como si estuviera profundamente y peleara. Entonces el siguiente movimiento que Leel la sugirió fue directo y desvergonzado. Oye, John, la solución más fácil y rápida no sería simplemente hacerse cargo de esta casa. John continuó pensativamente. Si Lisa continúa sin poder trabajar, lo haríamos. Terminar teniendo que hacerse cargo de sus gastos de manutención si vamos a asumir todos los costos de vida. Podríamos terminar perdidos. Leila inclinó la cabeza mientras respondía. Sí, tenerla aquí podría convertirse en una carga, ¿no es así? John levantó la cabeza. ¿En serio estás diciendo que? John respondió como si era obvio. Por supuesto, considerando la carga económica, es mucho más racional que solo nosotros dos vivamos aquí. Eres solo un obstáculo para nosotros. Ahora me sentía indignado, replicó. Esta es mi casa y ustedes dos acaban de irrumpir. ¿Cómo pueden decirlo? Eso a mí. John agitó su mano con exasperación. A suficiente, tan ruidoso es una disculpa. Lo que quieres no es suficiente ahora. Por favor, deja. Lo siento por esto. Lisa Venado sentía a mi hermano y a su esposa sin dudarlo como si fuera una mera escena cotidiana. Empujó a Lisa desde la gran ventana.
De la sala hacia el jardín, John, con un gesto casual de su mano como si se despidiera de un invitado, comentó descuidadamente: «Cuídate». Entonces lo que vi fue a mi hermano John arrojando indiferentemente mi bolso lleno de mis pertenencias mientras supliqué desde afuera de la ventana que deje de dejarme entrar. Él ignoró mis palabras y cerró la ventana con frialdad, incluso sacó las cajas como para mojar el vínculo entre hermanos con agua fría, aislándome del mundo exterior. Mis golpes en el vidrio de la ventana fueron ignorados continuamente y esa noche fui expulsado de mi casa, descalzo al frío cortante, sin ningún lugar a donde ir ni apoyo financiero, y las noches siguientes se convirtieron en una mera búsqueda de un lugar al que pertenecer, lo que finalmente me llevó a refugiarme en el andén de una estación de tren. Ese lugar con sus luces constantemente encendidas me sirvieron como refugio temporal con un techo sobre mi cabeza durante el día. Estaba en una dura realidad donde esas opciones ya no estaban disponibles y tuve que ocultar mi condición física para trabajar. Fue en este contexto que comencé a trabajar en una finca. El trabajo era físicamente exigente pero sin tiempo para buscar trabajo. Terminé en esta granja, lo que me permitió vivir esta experiencia en la granja se convirtió en un punto de inflexión significativo en mi vida. La familia que dirigía el formulario fue amable y comprensiva y rápidamente se preocuparon por mi salud. Pensé que el trabajo físicamente exigente no era adecuado para mí, pero la mayoría de las tareas se concentraron en la mañana, lo que me permitió equilibrar la concentración. Pensé que el trabajo físicamente exigente no era adecuado para mí, pero la mayoría de las tareas se concentraron en la mañana, lo que me permitió equilibrar la concentración y el descanso de manera eficiente. En comparación con esa vida, trabajar en la granja se sentía como un paraíso. Trabajar en la agricultura me hizo darme cuenta de cuántas pieles de vegetales y partes sobrantes solía tirar cuando cocinaba. Sin embargo, al utilizar estas partes para platos como encurtidos o incluso como ingredientes para el té, descubrí que son valiosos. En lo que se suponía que debía ser descartado, esta nueva idea llevó a la idea de ¿qué pasaría si reprocesáramos estas supuestas piezas de desecho y las vendiéramos? Cuando le presenté esta idea a la pareja que manejaba el formulario, ellos lo consideraron una visión adelantada a su tiempo y mostraron interés en este entonces novedoso enfoque. Sugiere que si podemos producir productos procesados a partir de los cultivos que vamos a desechar, definitivamente nos gustaría que usted utilizara esos recursos. Y finalmente enviándolo al mercado como un producto. Muchos estuvieron de acuerdo en que este podría ser un emprendimiento interesante y valorando su impulso, inmediatamente aproveché al máximo el trabajo de la red WID de los propietarios de fincas para comenzar a aprender los entresijos de la gestión empresarial que había sido 3 años desde que dejé a mi familia y me echaron de la casa de mi hermano y me encontraba en una nueva etapa de la vida a la edad de 30 años. Durante los siguientes 7 años mi startup nació de la idea de reutilizar residuos agrícolas, aseguró una posición sólida y creció a una facturación anual superior a los $2.000 millones. Haberme centrado tempranamente en el problema social de la pérdida de alimentos y haber proporcionado una solución había dado buenos resultados, lo que llevó a aumentar las apariciones en medios como la televisión y la radio. Una década después de vivir con mi hermano, fue un giro inesperado del destino. Que nosotros, hermanos, estaríamos involucrados en negocios similares. Tengo sentimientos complejos al respecto, pero estoy realmente contento de que mi propia empresa haya crecido y haya sido bien recibida por muchas personas, de poder rodearme de empleados capaces en mi propia empresa. Aprecio la felicidad de poder trabajar de manera eficiente y saludable junto a ellos en medio de estos días tan satisfactorios. Una estación de televisión del equipo local de repente decidió presentar a mi compañía. No pude contener mi emoción y fui al estudio después de que terminó la grabación y cuando estaba a punto de levantarme de mi asiento, escuché una voz familiar que decía mucho tiempo no. Era mi hermano, a quien no había visto en mucho tiempo. Así que te digo la verdad, la próxima semana este programa presentará a mi compañía. Estaba siendo entrevistado en el próximo estudio cuando escuché que estabas aquí. A los hermanos se les ocurrió una sugerencia. Nunca esperábamos que ustedes dos fueran hermanos. Si ambos aparecían en el artículo de la próxima semana, podría ser un contenido muy interesante para los espectadores, que ofrecieron con interés, sin haber anticipado en absoluto la presencia de mi hermano.
Me sentí bastante conmovido por dentro. ¿Debo tomar esta coincidencia como una especie de disculpa? ¿Puedo preguntar tu nombre con una cara inexpresiva y una inclinación de cabeza perpleja? Mi hermano esperó una respuesta incapaz de ocultar su confusión. Lo siento, nos conocimos antes, no puede ser. ¿En serio, Lisa, qué tipo de broma es? En realidad, hace unos 10 años perdí la memoria debido a un estrés severo y el personal me dijo que eres mi hermano, pero no queda esa información en mi memoria. ¿Puedo tomarme un tiempo para confirmarlo? Algunas cosas, sí, por supuesto. Me resulta un poco difícil creer que no supieras sobre mi amnesia. Si realmente somos hermanos, sabrías algo tan importante. ¿Podría ser que tuvimos una relación tensa antes? Después de una pausa, JN comenzó. Para hablar despacio, nosotros, los hermanos, en realidad estábamos unidos por una conexión muy profunda. Crecimos juntos y pasamos incontables días juntos. Mostré un destello de vacilación, pero lo reprimí respondiendo rápidamente como si sopesara mis opciones sin verse afectadas por mi entorno. Entonces, ¿por qué llevamos vidas separadas ahora, a pesar de ser hermanos? Eso es porque comencé una nueva vida cuando me casé. Seguí adelante. Un momento de sorpresa. Lisa continuó. Esa sorpresa proviene de algún recuerdo de lo que pasó entre nosotros que una vez fuimos cercanos en esa noche. ¿Nevada fue parte de algún incidente? John respondió vacilantemente no es así, la verdad es que. Lisa reveló a Carly, una pareja que dice ser JN y Leila de repente irrumpieron en mi casa donde estaba cuidando a nuestra madre y terminaron expulsándome de la casa sin cambiar mi expresión, como si simplemente confirmara que hice la pregunta, y el personal de los alrededores alzó voces de sorpresa y pregunta. En ese momento el presidente nombró a JN y a su esposa Leila, quienes estaban escuchando mi historia, ya que ellos eran el centro de la discusión, y palidecieron después de que la pareja invadió mi casa. El estrés diario se acumuló, mi salud se deterioró y tuve que renunciar a mi trabajo. Me dijeron que una boca extra que alimentar había sido agregada y fue expulsada de mi lugar. Si lo que está escrito en el diario es cierto, sería un trato increíblemente cruel, y hablé con el dolor en mi corazón. ¿Quién se supone que estas personas viven con otros? Es concebible para mí, pero no puedo decir si estos fragmentos de memoria son correctos, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea sobre este hermano? Mientras planteaba esta pregunta, el personal que nos rodeaba ya estaba mirando a la pareja con un escalofrío en los ojos, y la atmósfera hacia ellos se había vuelto aún más fría. Tal vez el shock de ser expulsado le causó amnesia. Alguien sugirió hacerlo. Difícil de negar, sin embargo, sentí un toque de satisfacción en esta situación. La pareja parecía congelada sin saber qué hacer a continuación, y yo estaba sonriendo por dentro ante su confusión. Así es, muéstrame esa mirada preocupada, como para romper la tensión. El director intervino con un fuerte tono. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exclamó con su voz ronca en cada rincón del estudio mientras yo miraba reflexivamente en su dirección. Un camarógrafo estaba madurando disculpas repetidamente, y el aire a nuestro alrededor se puso tenso mientras otros miembros del personal se apresuraban a la escena dando vueltas. El camarógrafo para manejar la situación. Finalmente uno de los miembros del personal regresó con nosotros y nos explicó con una expresión seria. Parece que nos olvidamos de apagar la cámara y toda la conversación fue transmitida en vivo. Yo en ese momento, mi hermano y yo, no pudo ocultar su enojo y levantó la voz. ¿Qué haces? Mi cuñada Leila también mostró su enojo abiertamente. ¿Cómo vas a arreglar esta situación? Dime, ella me exigió, intuyendo la razón por el enojo de la pareja. El personal comenzó a susurrar entre ellos. Si estás tan enojado, entonces, ¿realmente echaste a tu hermana de la casa? Esta podría ser la causa de su pérdida de memoria. Sin lugar a excusas, John fue arrinconado, cada vez más agitado, rascándose la cabeza mientras exclamaba: «Oh, todo esto es tu culpa». A pesar de mi confusión, le pregunté por qué tengo la culpa. John levantó la voz aún más. Deberías entender. ¿Podrías explicar la situación específica? Cuando le pregunté, John se detuvo en seco, como si paralizado en el lugar. Si intentaba explicarme el alcance de mi memoria, tendría que enfrentarse a la inevitable verdad de sus propios errores. Leila, profundamente consciente del significado de este momento crucial, corrió al lado de John y con urgencia imploró que por favor dejara de hablar.
podría dañar enormemente nuestra posición social luego de la ferviente súplica de su esposa. John murmuró con una voz apenas audible. No tengo más remedio que decir que no recuerdo nada sobre este asunto, y con eso se fue poco después de que el evento de los días se detallara en un artículo de la revista Weekly. Cuando la prensa vino a mí buscando la verdad, respondí estratégicamente y de manera consistente: no recuerdo. La ambigüedad de las respuestas de John llevó a sospechas de un comportamiento potencialmente inapropiado que a su vez le causó para perder credibilidad en la sociedad. Se hizo conocido como un gerente oscuro que no era reacio a los encubrimientos que impactaban negativamente en su imagen. Esto afectó directamente la imagen general de la compañía. La reputación del otrora célebre, joven y carismático presidente se convirtió en una cosa del pasado y el desempeño de la compañía comenzó un rápido declive. En contraste, se me atribuyó una imagen positiva de superación de dificultades para lograr un gran éxito, lo que contribuyó significativamente a mi beneficio económico. Pasaron 2 años y fue entonces cuando mi hermano dejó la dirección de su empresa. Su presencia fue vista como directamente vinculada a la imagen negativa de la compañía, que llevó a su renuncia en una forma de degradación por parte del vicepresidente. Detrás de esto, escuché rumores de un plan de una facción dentro de la compañía con el objetivo de derribar a mi hermano, que luchaba con déficits continuos y dificultades peligrosas, en las que finalmente tuvo que recurrir sus ahorros, que se había mostrado reacio a utilizar. Lo obligaron a dejar la empresa. Mi hermano y su esposa vinieron a mí humildemente pidiendo empleo, pero lo rechacé diciendo que no recuerdo ningún evento pasado relacionado con usted y actualmente estamos en medio de reducir los costos de personal. Como parte de las medidas de reducción de costos, aunque no les dije que los jóvenes talentos que habían cruzado las puertas de mi empresa se convirtieron en parte del equipo, que totalizaba 15 nuevos empleados. Constantemente no he mostrado reacción ante ningún contacto con mi hermano, ignorándolo intencionalmente, aunque una vez temí que él me abandonara. Ahora estoy libre de esa ansiedad, rodeada de colegas de confianza. Me he casado y después de un largo periodo de tratamientos de infertilidad he sido bendecida con un hijo. Mi nueva familia apoya mi vida sin importar la sombra que mi hermano pueda proyectar en el futuro. No tengas miedo, si vives con seriedad, el cielo te observará y te recompensará con el tiempo. Continuaré caminando por un camino honesto y recto, honrando las enseñanzas de mi madre y esforzándome por convertirme en una madre maravillosa, una figura de la que mi hijo pueda hablar con